Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenos días. Ciudadano presidente, solicito su venia para no hacer mi intervención de viva voz, sino dando lectura al texto que la contiene. Adelante. Gracias, ciudadano presidente. Presidente Juan Guaidó, Junta Directiva, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, pueblo de Carabobo. Se me ha encargado la presentación ante el Pleno de la Cámara y ante el país de la ley del estatuto que regirá la transición hacia la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución. Un proyecto de ley que fue trabajado en la Comisión para la Defensa de la Constitución, que tengo a bien presidir y que cuenta como miembros con los diputados Freddy Valera, Luis Emilio Rondón, Francisco Sucre, José Luis Pirela, Américo de Gracia, Simón Calzadilla, José Antonio España, y que ha contado con la asidua colaboración de los diputados Delsa Solórzano, Henry Ramos Alub y Omar Barbosa. No puedo ocultar, colegas parlamentarios, el orgullo republicano y la piedad de patria que me embargan en estos momentos. Después de 20 años de socialismo real, el pueblo de Venezuela y el mundo libre estamos unidos en un solo clamor. Estamos decididos a abrir caminos hacia la democracia y esta ley que hoy presentamos es el cauce constitucional para concretar esa decisión que es firme y que es definitiva. Comenzaré, colegas parlamentarios, y pido su atención, comenzaré reflexionando sobre la pertinencia de la ley, sobre la oportunidad de la ley. Y surge la pregunta, ¿por qué se hace necesaria en estos momentos una ley del estatuto de la transición democrática? La historia enseña que las transiciones democráticas comienzan primero en el terreno de la realidad y luego se convierten en banderas de lucha y en proclamas políticas. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Venezuela, colegas parlamentarios. Durante largos años nos hemos esforzado para no utilizar la expresión transición democrática de una manera banal, de una manera superficial, para impedir conducir a desilusiones al pueblo de Venezuela por no estar dadas las condiciones para el cambio político. Pero hoy, colegas parlamentarios, hoy las condiciones son distintas. La transición democrática es un dato de la realidad. La transición democrática es parte de la vida cotidiana en Venezuela y por eso vemos el futuro con esperanza. En este sentido, la soberbia del usurpador se tropezó con la fuerza de una ciudadanía que está decidida a ser libre. Más pudo el amor que el miedo, más pudo la esperanza que el terror, más pudo el dolor de patria que la humillación constante a un pueblo que quiere liberarse. Esta ley recoge lo que es una realidad imponente a lo largo y ancho de Venezuela. Colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, la transición comenzó y es una realidad en los cuarteles, es una realidad en los gremios, es una realidad en las calles y es de conocimiento de la comunidad internacional. Y tenemos que decirlo nuevamente, la transición es un hecho innegable y la prueba fehaciente es que al día de hoy Juan Guaidó es presidente encargado de Venezuela y está conduciendo un proceso de liberación nacional. Por eso, y esto es un llamado a la responsabilidad, por eso quiero insistir
tenemos la obligación histórica de dictar este estatuto para que de manera específica y flexible a la vez, para que de manera inclusiva podamos domesticar y racionalizar los impulsos democratizadores de todos los factores que comprendemos el pluralismo político en Venezuela. Este, colegas parlamentarios, es un estatuto para el máximo consenso posible y es un estatuto para poner límites ante eventuales borracheras en el camino de la liberación de Venezuela. Por eso, tenemos que decirlo de manera meridiana. Queremos una transición inmediata, pero la necesitamos lo más ordenada posible y este estatuto va a facilitar esa realidad. Ahora bien, ¿qué nos ofrece la ley, colegas parlamentarios? ¿Qué nos ofrece el estatuto? La ley del estatuto que regirá la transición ofrece la arquitectura jurídica e institucional que nos permitirá volver a la democracia con los recursos que ofrece la Constitución de 1999. Y en esto quiero llamar su atención, colegas parlamentarios. Volveremos a la Constitución desde la Constitución, no con inventos, no con extravíos, no con garabatos. Volver a la Constitución desde la Constitución. Y eso le ofrecerá estabilidad y confianza al porvenir democrático de Venezuela. Y en ese volver a la Constitución desde la Constitución, el artículo 333 del texto fundamental será la base para rehacer la democracia constitucional. Este proyecto es base sólida para la democracia que vamos a inaugurar y además, escúchese bien, pretende ser un punto final en la dinámica de los autócratas que pretenden hacerse del poder para desechar unas leyes y hacerse otras a la medida de sus ambiciones. Con esta ley, nosotros, colegas parlamentarios, los venezolanos del siglo XXI, aspiramos a quebrar el círculo vicioso de la tormentosa vida constitucional venezolana que engrana a un tirano con una nueva constitución. En ese sentido, cesará la usurpación y abriremos caminos hacia la democracia con la Constitución que promulgamos hace 20 años. Y permítaseme decirlo, será un gran paso de madurez política y de cultura constitucional. Porque a pesar de sus pecados originales, porque a pesar de los simbolismos autocráticos que representa, nosotros acudiremos a la Constitución de 1999 con renovada veneración, con el afán de convertirla en auténtica cultura política y con el propósito de ganar en torno suyo una paz permanente. Por eso hoy damos un mensaje muy claro. Ni la Constitución de 1999, colegas parlamentarios, ni la democracia que emerja de su plena vigencia van a naufragar. Viviremos en democracia, gozaremos de la libertad, venceremos la pobreza del socialismo real y sanarán nuestras heridas de pueblo. ¿Cuál es el contenido de la ley? El anteproyecto establece el marco jurídico que guiará la transición, sin experimentos, como diría Konrad Adenauer. Escúchese bien, sin experimentos dentro de la Constitución. Y el estatuto identifica 3 fases que están selladas desde ya a fuego en la conciencia de cada venezolano que nos acompaña en la tarea de liberar a Venezuela. El cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Todo conforme con el artículo 333 de la Constitución. Indiquemos algún aspecto del estatuto en cada una de estas etapas progresivas. Respecto del cese de la usurpación, el estatuto recoge lo que dimana de la Constitución.
la nulidad y la eficacia de todos los actos de la autoridad usurpada por Nicolás Maduro en los términos del artículo 138 de la Constitución. En segundo lugar, respecto de la usurpación, la ley viene a garantizar el quiebre, el cese del deber de obediencia para con Nicolás Maduro. Desde el 10 de enero y de ahora en adelante, mucho menos con este estatuto, ningún funcionario público, ninguna autoridad está obligada a obedecer los mandatos del usurpador Nicolás Maduro Moros. Y en cambio, los funcionarios que colaboren con la usurpación tienen que entender que comprometen su responsabilidad personal en los términos del artículo 25 de la Constitución y del artículo 139 de la Constitución. Pero lo más importante del cese de la usurpación, lo que ya ha adelantado esta Asamblea Nacional, hemos discutido el perdón y la amnistía. Hemos discutido en primera discusión, valga la redundancia, una ley de amnistía para liberar de los cuarteles, de las mazmorras de los órganos de seguridad del Estado a los hombres y mujeres de armas que están apresados por el régimen. Pero esa es solo una ley de amnistía. También podremos decretar más amnistías al amparo de este estatuto para todos aquellos civiles y militares que, aunque no estén detenidos, puedan y quieran engranarse en el rescate del orden constitucional. Respecto del gobierno de transición, el artículo 14 es muy claro. Es lo que sabe el pueblo de Venezuela, es lo que sabe la comunidad internacional. Dice el artículo 14 del estatuto: el presidente de la Asamblea Nacional es, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución, el legítimo presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Los actos del presidente encargado serán sometidos al control parlamentario de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 187, numeral 3 de la Constitución. Y esa es la piedra angular para el camino que conlleva a conformar un gobierno provisional. Y en tercer lugar, las elecciones libres. Existe un mecanismo gradual en la ley para que, cesada la usurpación y adelantándose la renovación del Consejo Nacional Electoral del terror, podamos entonces celebrar cuanto antes unas elecciones libres que permitan la consolidación democrática de Venezuela. Dicho eso, colegas parlamentarios, y para terminar, habiendo descrito el contenido de la ley en trazos gruesos, que ahora va a segunda discusión, en este punto quiero dejar sentado lo que debe ser un programa de pueblo, de convivencia y de lucha para las próximas décadas. Oído al tambor, colegas parlamentarios, pido su atención. Nuestra tarea no es solo derrotar la usurpación en el momento presente. Nuestra tarea, al amparo del artículo 333 de la Constitución y de este estatuto, es, como deber de patria, ganar una república civil cuyas formas de libertad se prolonguen en el tiempo, de generación en generación. Y para eso, colegas parlamentarios, tenemos que recordarnos urgentemente que mantener la democracia constitucional cuesta más que el alcanzarla. Quiero decir que el derrotar a Nicolás Maduro será más fácil que el lograr que los venezolanos de los próximos siglos vivan de la libertad que hoy queremos conquistar con la transición democrática. Nuestra vida entera se nos irá tratando de remozar la nueva democracia y daremos gustosamente nuestros seres para que a través del ejercicio de la virtud cívica se aniquilen los gérmenes y pretensiones autocráticas que han pretendido esclavizar a nuestro pueblo durante los últimos 20 años.
Por lo tanto, colegas parlamentarios, vamos a hacer cesar la usurpación y, sin embargo, nuestra lucha por la República de Venezuela aún estará comenzando. Para culminar, un mensaje concreto a quienes son parte de este momento histórico. Al mundo libre que nos acompaña en este complejo e inédito proceso político y constitucional. La Asamblea Nacional es el único poder que ha sobrevivido a la expansión totalitaria del régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros. Y en el futuro, nuestro mérito no será solo haber sobrevivido. Vamos a más, y que se escuche con atención. En la Asamblea Nacional estamos moral, política y técnicamente capacitados para llevar adelante el proceso de transición a la democracia. El cese de la usurpación será, por tanto, un camino ordenado hacia la libertad. Y Venezuela se reinsertará de manera también ordenada en el concierto de las naciones libres. En segundo lugar, a los hombres y mujeres de armas. La transición hacia la democracia es una realidad y late en los cuarteles. Ustedes lo saben, ustedes lo viven y muchos lo acompañan. Sus familias se lo piden, sus conciencias se están despertando. El cambio político está en marcha. Ustedes tienen una única opción: acompañarnos con el Estatuto de Transición en el camino de restablecer el orden constitucional e inscribir sus nombres en la historia de Venezuela como nuevos libertadores. Al pueblo de Venezuela, con humildad y con veneración. Han sido 2 décadas de sufrimiento. Hay razones para el cansancio y para el dolor. En poco más de una semana, las fuerzas de seguridad de la usurpación han asesinado a 35 venezolanos y han apresado injustamente casi a 800. Hay 77 menores de edad heridos y tras las rejas. Las violaciones a los derechos humanos, sumado a la grave crisis económica, han hecho que nuestro país sea un territorio caótico y violento. Luchamos y ponemos todo nuestro empeño para que este sea el último capítulo de lo que nunca debió ocurrir. Juntos liberaremos a Venezuela y este proyecto de ley de estatuto nos llevará desde el cese de la usurpación hasta la celebración de elecciones libres. Y en este punto los invito a soñar. En este punto los invito a mirar el porvenir con esperanza. Cesada la usurpación, iremos a votar. Y ese domingo, en el que nos despertaremos temprano y saldremos a ejercer nuestro derecho, será un homenaje a los caídos, será un reencuentro con los exiliados y será esperanza para un futuro de paz, de libertad y de progreso. Ese día, queridos colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela, ese día volveremos a ser dueños de nuestro destino. Regresaremos a nuestra casa llenos de orgullo y satisfacción porque sabremos que la libertad nos ha sido dada y nos ha sido rescatada. Colegas parlamentarios, lo digo con humildad, con optimismo y con realismo. La transición está en marcha y estamos listos para asumirla. Tenemos ley de transición. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.